Descubre el lado más oscuro y olvidado de la cultura vikinga, rituales íntimos, castigos brutales por celos, esclavitud como moneda de guerra y humillaciones físicas que iban más allá del combate. Esta noche nos adentramos en uno de esos temas que los historiadores serios prefieren dejar en los márgenes, y que tú, criatura curiosa de la noche, has decidido explorar con una sonrisa torcida. Porque hoy hablaremos de eso que los libros de historia prefieren pasar por alto, las costumbres íntimas más intensas, desvergonzadas y completamente desquiciadas de los guerreros vikingos. No nos referimos a cómo comían o cómo se lavaban spoiler mal, sino a lo que hacían con los cuerpos propios y ajenos, cuando no estaban saqueando aldeas ni gritando como locos en mitad del Mar del Norte. Antes de continuar con esta bella noche de educación histórica cuestionable, te pido que le des un me gusta a este video, que te suscribas al canal si no lo has hecho aún y que nos dejes un comentario contándonos desde qué ciudad del mundo nos estás viendo y qué hora es exactamente. No lo decimos por curiosidad, sino porque queremos saber en qué punto del día uno decide ponerse a escuchar cosas como la intimidad brutal de los vikingos. 3 de la mañana en Bogotá, una siesta picante en Madrid, un café helado con traumas nórdicos en Buenos Aires. Tú dinos, cómplice de este viaje. Y sí, ya lo sabemos, solo los más refinados pervertidos culturales se animan a reproducir una historia con palabras como dominio físico, prácticas de conquista personal y exploración corporal ritual a la hora de dormir. Pero no te preocupes, aquí nadie te juzga. Este es un espacio seguro para todos los que alguna vez pensaron qué hacían los vikingos cuando no estaban clavando hachas. Pues, clavaban otras cosas, espiritualmente claro, siempre espiritualmente. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a navegar entre cuernos, tatuajes en lugares incómodos, ceremonias lubricadas por superstición y un catálogo emocional que haría sonrojar hasta a Thor. Pero tranquilo, aquí todo se contará con la elegancia suficiente como para no ofender a los dioses del algoritmo. Prometido. ¿Listo para conocer el lado más oculto, ritual y retorcidamente íntimo de los hombres del norte? Pues abróchate el cinturón de castidad, si quieres, y que empiece la saga. A los 12 ya empuñaban hachas. A los 13 podían matar un jabalí. Y a los 14, bueno, si aún no habían tenido su primer combate íntimo, su padre ya estaba preocupado. En el mundo vikingo, la transición de niño a guerrero no era un proceso simbólico o emocional, era física, brutal y pública. El llamado bautismo vikingo no implicaba agua bendita ni promesas de pureza, sino litros de cerveza fermentada, sudor ajeno, cicatrices y un debut íntimo arreglado con precisión ritual. A ese muchacho, que hasta ayer dormía con su madre y recogía leña para el fuego, de pronto se le entregaba un cuchillo de caza, un cuerno de bebida y una persona normalmente esclavizada, con la que debía demostrar que ya no era un niño. No había espacio para el pudor ni para la ternura. Era una actuación, una ceremonia sin espectadores oficiales, pero con miradas cruzadas, donde la virilidad se probaba a golpes y jadeos. A veces el padre organizaba el encuentro con antelación, eligiendo una mujer joven del botín más reciente. Otras veces era el jefe del clan quien lo decidía, en función del estatus del adolescente o de su promesa como futuro saqueador. Las más extremas incluían luchas simuladas antes del acto, como si el cuerpo que se iba a explorar fuera también un territorio a conquistar con la misma violencia que ejercían sobre aldeas extranjeras. Todo esto se desarrollaba en un entorno de música tribal, fuego, tambores y mucha, pero mucha bebida. Nadie preguntaba si el muchacho estaba preparado. El que dudaba se convertía en blanco de insultos sobre su virilidad. Y eso en el mundo vikingo equivalía a quedar socialmente castrado. La idea era simple:
Quien no puede tomar, golpear y dominar, no puede ser guerrero. Y si no puede ser guerrero, mejor que se lance al mar con piedras en los bolsillos. La figura materna desaparecía en ese momento. Ya no había cantos de cuna ni abrazos, había gritos, carcajadas y manos rudas empujándolo hacia la adultez por la vía más salvaje posible. La primera experiencia íntima, lejos de ser un recuerdo cálido, era algo cercano a un asalto emocional cronometrado por los ancianos del clan. Si lo hacía bien, se ganaba respeto. Si lo hacía mal, se burlaban de él durante semanas. Algunos llevaban tatuajes en el cuello o en las ingles para recordar esa noche, runas de madurez, símbolos fálicos o simplemente un corte ritual hecho con la misma hoja que usaron para su primera casa. En ciertos clanes, el muchacho tenía que volver del acto con una prenda de la mujer, un mechón de pelo, una cinta o incluso una gota de sangre en la ropa, como prueba de su paso al mundo adulto. A veces, esa persona con la que debutaba quedaba marcada para siempre, como compañera secundaria, como criada exclusiva o como sombra emocional no reconocida. Pero a nadie le importaba lo que pensaba ella. En la lógica de aquel mundo, ese cuerpo había sido regalado por derecho, como quien ofrece un jabalí en la mesa comunal. Y si ese debut resultaba en embarazo, cosa nada rara, el niño se criaba como parte del clan sin más vueltas. Nadie hablaba de paternidades, solo contaba que la sangre se expandía y que el joven ya era fértil como para multiplicarse, guerrear y morir como corresponde. En algunos casos, los adolescentes más prometedores no solo tenían un bautismo físico, sino también uno simbólico en combate. Justo después de la ceremonia íntima, eran enviados con los adultos a su primera incursión real, donde debían matar a alguien, preferiblemente con una herida visible, para completar el paquete de madurez. Matar y poseer eran las dos llaves de acceso al mundo de los hombres. Una sin la otra no servía. La violencia corporal y la exploración física no estaban separadas, formaban parte del mismo ritual de afirmación. Quien no sabía dominar cuerpos, tampoco sabría dominar barcos. Quien no podía resistir gritos, no resistiría flechas. Por eso, a diferencia de otras culturas que separaban lo íntimo de lo heroico, los vikingos lo mezclaban todo en un solo ritual sucio, borracho y primitivo. Con los siglos, los relatos de estos bautismos pasaron a las sagas como historias de valentía y grandeza, pero detrás del mito había una escena bastante menos gloriosa. Un niño empujado al abismo de la adultez por hombres que ya habían olvidado lo que era temblar. Porque en el mundo vikingo, convertirse en hombre no era una elección ni un proceso, era un espectáculo, y uno brutal. Cuando un grupo de vikingos salía a saquear una aldea costera, no lo hacía únicamente por oro, ganado o herramientas. El verdadero tesoro tenía ojos, pelo trenzado y miedo en la mirada. Porque, aunque no lo admitan los museos ni las sagas edulcoradas, uno de los objetivos principales de toda expedición era volver con material humano, y ese material era femenino. Las mujeres eran botín, moneda de cambio y símbolo de estatus al mismo tiempo. No importaba si venían de Inglaterra, Irlanda o los monasterios del norte de Francia, lo relevante era cuántas, de qué edad, con cuánta resistencia se oponían, y cómo serían distribuidas al regresar. El reparto de capturadas no era caótico, tenía reglas implícitas. El jefe del clan elegía primero, por supuesto, y si había una especialmente valiosa, por su ropa, por su acento, o por el simple hecho de que había sido monja, se la reservaba como símbolo de poder. Algunos preferían guardarlas para sí, otros las ofrecían como regalo de alianza. Porque en la Escandinavia del siglo IX, regalar una mujer era más significativo que regalar una espada. Ella no solo ofrecía compañía forzada, también daba descendencia, trabajo y un refuerzo silencioso de la jerarquía. Lo que pocos dicen es que muchas de esas mujeres no hablaban la lengua de sus captores,
y pasaban semanas encerradas en bodegas de barcos antes de poner un pie en tierra firme. Su nueva vida empezaba sin ceremonia ni presentación. Llegaban como cuerpos útiles y eran asignadas según mérito de guerra. Los más feroces, los que sangraban más enemigos, tenían prioridad. Si no habías matado a nadie, te tocaba lo que sobraba. Esa era la lógica. En algunos clanes se anotaba en tablillas de madera cuántas esclavas tenía cada guerrero, y eso determinaba su poder económico. A más cuerpos bajo tu techo, más importante eras. Pero no todo terminaba en propiedad privada. Algunas de esas mujeres eran usadas como trofeo visible. Se las obligaba a acompañar al guerrero en las celebraciones, a sentarse junto al trono del jefe, a servir la bebida con la cabeza baja. Si mostraban obediencia, tal vez sobrevivían el invierno. Si no, eran intercambiadas, castigadas o simplemente cedidas temporalmente a otros hombres. Nadie lo llamaba abuso. Era costumbre. Incluso en los registros de viajeros árabes, como Ahmad ibn Fadlan, se describe con frialdad cómo los vikingos trataban a sus cautivas, hablando de ellas como instrumentos de descanso o objetos de honor guerrero. La lógica era perversa pero clara. Lo que se toma por la fuerza solo se mantiene por la fuerza, y en ese ciclo de violencia, los cuerpos femeninos eran el mapa de cada victoria. A veces, las mujeres más jóvenes eran entregadas a adolescentes del clan como premio iniciático. En otras ocasiones, eran tatuadas, marcadas con hierro o rapadas como forma de control. Algunas desarrollaban una especie de rol semioficial, esclava preferida, criada exclusiva, compañera de cama del jefe, pero nada de eso les daba voz. Solo cambiaba el tipo de silencio que se esperaba de ellas. En el peor de los casos, eran sacrificadas ritualmente en funerales, quemadas vivas junto al guerrero que las había poseído, como si su única función fuera acompañarlo hasta el otro mundo. Y sin embargo, algunas lograban sobrevivir años, criar hijos mestizos y adaptarse a la vida entre sus captores. Hay restos arqueológicos en Islandia y Groenlandia que demuestran que muchas mujeres no escandinavas terminaron formando parte de la estructura familiar vikinga, aunque siempre desde el rol subordinado. Amor, no. Acostumbramiento, tal vez. El secuestro se disfrazaba de rutina, y el miedo se volvía obediencia silenciosa. A lo largo de los siglos, estas historias fueron barridas bajo la alfombra de la mitología nórdica, reemplazadas por relatos de grandes batallas y honor masculino. Pero lo cierto es que cada victoria vikinga se medía también en gritos ahogados, en pasos forzados y en noches impuestas. Fueron trofeos que respiraban, caminaban y recordaban, y su valor dentro de aquel mundo bárbaro estaba directamente relacionado con la violencia con la que fueron arrebatadas. Después de tanto hierro, gritos y reparto de cuerpos como si fueran collares de guerra, cuesta imaginar que en aquel mundo de brutalidad también pudiera florecer algo parecido al afecto. Pero sí, a veces, entre saqueo y saqueo, entre castigos y cadenas, nacían historias que nadie esperaba. No eran comunes, no eran románticas en el sentido moderno, y desde luego no eran igualitarias, pero existieron. Porque incluso en la Escandinavia más primitiva, entre los vientos del norte y las hogueras encendidas con huesos, hubo vikingos que se enamoraron de sus cautivas. Lo sabemos por las sagas, por las lápidas talladas, por los huesos enterrados juntos. Y no hablamos de redención ni de justicia emocional. Hablamos de vínculos que desafiaban el rol asignado, relaciones en las que el guerrero, después de todo, no devolvía a la esclava, sino que la mantenía a su lado, no por poder, sino por afecto. Algunos incluso les ofrecían libertad, un estatus intermedio, o las casaban, rompiendo así la costumbre de mantenerlas como propiedad. La saga de Laxdala, por ejemplo, narra el caso de Cartán y Hrefna, una relación marcada por celos, guerras familiares y decisiones imposibles, pero con una base emocional innegable. Y en otras historias más oscuras, se menciona a esclavas que, tras años de convivencia forzada,
terminaban siendo las únicas que lloraban en el entierro de su amo. ¿Era amor? ¿Síndrome de supervivencia? ¿Complicidad forjada por la costumbre? Los historiadores aún lo debaten. Pero los arqueólogos encuentran tumbas dobles, restos femeninos enterrados junto a hombres con quienes no compartían linaje y amuletos tallados en ambos nombres. Eso en aquel contexto era lo más parecido a una declaración. En algunas ocasiones, estas uniones provocaban tensiones internas en el clan, porque no era lo mismo tener una esclava que dormir cada noche con la misma, protegerla y negarse a compartirla. Eso ya no era costumbre, era escándalo. Había guerreros que perdían autoridad por mostrarse demasiado apegados. Otros eran criticados por ablandarse y dejarse influenciar por las emociones. Pero aún así, ocurría. No todos los vínculos nacían del miedo o la obligación. En regiones fronterizas, donde los vikingos se asentaban por generaciones, muchos terminaron formando familias con mujeres locales. En Dublín, en las Islas Orcadas, en Normandía, hay documentos que mencionan acuerdos entre clanes escandinavos y comunidades celtas o francas, donde las uniones se sellaban no solo con intercambio de bienes, sino con matrimonios mixtos. Y aunque el amor no era el motor oficial de esas alianzas, en muchos casos terminaba apareciendo por la fuerza de la convivencia. Las mujeres, por su parte, tampoco eran pasivas. Algunas aprendían la lengua de sus captores, manipulaban a sus amos emocionalmente, influían en decisiones políticas. Hay sagas en las que la consejera más escuchada no era la esposa oficial, sino la mujer que antes había sido comprada en un mercado de esclavos. El vínculo, una vez establecido, era inquebrantable. Algunos vikingos exigían ser enterrados con sus compañeras, otros dejaban a sus hijos nacidos de esclavas como únicos herederos, y aunque la ley los permitía repudiar a cualquier mujer en cualquier momento, muchos elegían no hacerlo. Por extraño que parezca, entre todo el barro, los juramentos y los cráneos rotos, también había espacio para mirar a alguien y no querer perderlo. Incluso en las crónicas de los enemigos, como en los relatos de Alcuino de York o en ciertas cartas de monjes francos, se menciona con sorpresa cómo algunos jefes vikingos protegían a una sola mujer con una fidelidad casi absurda. Para un pueblo que glorificaba la multiplicidad y el dominio, eso era raro, pero posible. Y quizás sea esa rareza la que lo vuelve tan humano, porque al final, incluso los bárbaros podían detenerse una noche a mirar el rostro de quien dormía a su lado y pensar, aunque fuera por un segundo, que no todo en su vida debía resolverse con espadas, que tal vez, en medio de la tormenta, alguien podía ser más que un trofeo. Tal vez, alguien podía ser hogar. El mar no perdona. Ni el frío, ni la humedad, ni los espacios reducidos, ni los olores acumulados entre redes, cuero mojado y tripas de bacalao seco. Y sin embargo, los vikingos pasaban semanas, a veces meses, sobre sus barcos largos, navegando entre costas hostiles, estuarios desconocidos y tormentas que parecían arrancar el cielo. Era un infierno flotante, pero también, para muchos, un escenario de placer, jerarquía y dominio íntimo. Porque los Drakkar no eran solo máquinas de guerra, eran plataformas móviles donde la violencia, la sed, la superstición y el deseo convivían a centímetros. En esos viajes, los hombres no iban solos. Si la expedición incluía una primera fase de saqueo, era habitual que a bordo viajaran ya algunas mujeres capturadas, esclavas que habían sobrevivido el asalto inicial y que por tanto eran consideradas aptas para continuar navegando. Su función era triple: trabajo, compañía forzada y distracción de los ánimos. No tenían espacio propio, ni privacidad, ni protección. Su cuerpo era propiedad compartida, aunque el reparto, como todo en el mundo vikingo, seguía una lógica precisa. Cuanto más alto tu rango, más derecho tenías a elegir. El jefe tenía exclusividad sobre una o dos, los guerreros de élite negociaban turnos,
y los más jóvenes o de menor rango solo accedían si algún superior lo autorizaba. No había intimidad en estos actos. Todo ocurría en medio del crujir de la madera, las cadenas de anclas y los ronquidos de los compañeros. Las velas, cuando estaban bajadas, a veces se usaban como cortinas improvisadas para fingir un rincón privado. Pero todos sabían lo que ocurría tras ellas, y nadie intervenía. Algunos marineros creían que los vientos respondían mejor si el capitán se desahogaba antes del amanecer. Otros afirmaban que mantener a las esclavas contentas calmaba a los espíritus del mar. Supersticiones que servían como coartada para el uso sistemático de cuerpos ajenos en medio de la nada. Incluso se han hallado fragmentos de canciones marinas, talladas en madera o conservadas en tradición oral, que hacen alusión a las sirenas del clan o las pieles que abrigan en alta mar. Eufemismos, claro, para no decir directamente lo que hacían. Lo más inquietante es que las condiciones extremas no suavizaban el trato, lo endurecían. Una mujer que enfermaba, sangraba o lloraba mucho, era considerada inservible y, en casos extremos, arrojada por la borda. No era lo habitual, pero se han registrado testimonios indirectos de cadáveres femeninos hallados en zonas donde las rutas vikingas eran frecuentes. Cuando el clima se volvía insoportable, algunos hombres se turnaban simplemente para calentarse con otro cuerpo humano, sin importar su voluntad. Porque para muchos, el cuerpo ajeno era como una antorcha, se usaba mientras hacía falta, luego se dejaba. Al llegar a tierra firme, el reparto se reconfiguraba. Las esclavas que habían servido mejor durante el viaje eran premiadas con una estancia menos violenta o entregadas a un solo guerrero como compañera estable. Otras pasaban de mano en mano, se revendían o se usaban como garantía de pago. Pero no todo era dominio físico, también había jerarquía entre los mismos hombres. Si alguien tocaba a una mujer ya reclamada por otro, podía iniciarse una pelea mortal. Hay sagas que mencionan duelos en cubierta, no por oro ni por botín, sino por una esclava. Y aunque no se hablaba de afecto, lo cierto es que muchos vikingos generaban vínculos posesivos, casi animales con sus compañeras de viaje. En algunos barcos, las mujeres eran marcadas con tinta o cuchillo, a veces con el nombre del dueño, otras con símbolos mágicos, como si fueran animales de carga, como si el mar pudiera robarlas. En Groenlandia se han hallado restos óseos de mujeres con cortes intencionados en los hombros, marcas de tatuajes y huellas de encadenamiento. Algunos arqueólogos creen que esas mujeres fueron llevadas durante largos trayectos sin jamás pisar tierra. ¿Sobrevivieron? Tal vez. ¿Fueron liberadas? Poco probable, porque para el vikingo medio, el barco era su mundo, y en ese mundo, el placer y el castigo viajaban en el mismo remo. Todo esto, por supuesto, no se enseñaba en la escuela de navegación. Era tradición oral, aprendizaje empírico y ley del más fuerte. El novato lo veía, lo asumía, y luego lo repetía. No se cuestionaba. Y así, entre espuma salada y cráneos colgantes en la proa, los Drakkar avanzaban hacia su próximo destino, arrastrando no solo velas hinchadas por el viento, sino también historias de dominio íntimo que hoy, bajo la lupa del tiempo, revelan la cara más turbia del Mar del Norte. Mientras maridos cruzaban el Mar del Norte para saquear monasterios, quemar aldeas y recolectar oro, algunas mujeres vikingas se dedicaban a algo igual de audaz, vivir su vida. Y no nos referimos a bordar runas en los cojines, ni a ordeñar cabras bajo la luna, sino a tomar decisiones personales, económicas y sí, también afectivas, sin pedir permiso a nadie. Porque aunque la imagen clásica del mundo nórdico suele estar dominada por barbudos con hachas y escudos, la realidad doméstica de Escandinavia, durante la era vikinga, era sorprendentemente más flexible, al menos para quienes sabían cómo moverse entre las reglas no escritas del clan. En ausencia del hombre, la mujer quedaba a cargo de todo, de la casa, del ganado, de los esclavos, de los hijos,
de los impuestos, de las alianzas. Ella no era una figura decorativa que esperaba pacientemente con una vela encendida. Era la administradora del microimperio familiar, y si su esposo tardaba 5 años en volver, o no volvía nunca, no por eso iba a quedarse congelada en la abstinencia como un monje irlandés. De hecho, algunas mujeres no esperaban en absoluto. Lo sabemos por las sagas, por los poemas escaldos cargados de indirectas, por las acusaciones de hijos sospechosamente parecidos al herrero y por ciertas leyes locales que, si bien no alentaban el reemplazo marital exprés, tampoco lo penalizaban severamente. En Islandia, por ejemplo, se reconocía la figura de la mujer que tomaba a un compañero en ausencia de su marido, siempre y cuando no hubiera evidencia de traición pública o escándalo. En otras palabras, mientras no lo hiciera en la plaza del pueblo, podía hacer lo que quisiera tras la puerta de su cabaña. Además, hay pruebas arqueológicas de mujeres enterradas con joyas de alto valor que no pertenecían al linaje de sus esposos. Esto sugiere que recibieron regalos de otros hombres, quizás amantes o aliados, y que esos vínculos fueron lo bastante sólidos como para merecer un espacio en la tumba. Pero no todo era deseo físico. Muchas de estas mujeres establecían relaciones estratégicas con viudos de otras aldeas, con comerciantes que pasaban de paso, o incluso con esclavos a los que daban trato especial. Estas alianzas podían traer beneficios, protección, información. El afecto era una posibilidad, sí, pero la inteligencia social era la clave, porque ellas sabían que, en aquel mundo, la soledad no era romántica, era peligrosa. En las Edas se menciona más de una vez el poder de la palabra femenina. Una esposa vikinga podía lanzar un insulto en verso que arruinara la reputación de un hombre. Y si tenía talento para la manipulación poética, podía convertir a su amante ocasional en el próximo jefe del clan. A través del arte, del chantaje o del puro encanto, algunas dominaron su aldea sin tocar un arma. En términos prácticos, el cuerpo femenino no era propiedad exclusiva. A diferencia de otras culturas medievales, los vikingos aceptaban que las mujeres tuvieran más de una experiencia amorosa en su vida. El himen no era un símbolo sagrado. Lo que importaba era la fertilidad, la capacidad de criar hijos fuertes y el honor del nombre familiar. Todo lo demás era negociable. Por eso, cuando un guerrero regresaba tras años de saqueo y encontraba un hijo que ya caminaba y hablaba y que no llevaba su nariz torcida ni su voz de trueno, se podía dar el caso de reacomodación familiar. Algunos lo aceptaban con resignación, otros con rabia, y los más astutos con indiferencia. Después de todo, tener un niño más en la casa no era una tragedia, era una inversión. En algunos textos legales noruegos se menciona incluso la posibilidad de que la mujer divorcie a su marido si desaparece por más de 3 años sin enviar noticias. En otras palabras, si no escribiste, si no mandaste señales de humo, si no te apareció ni una runa con tu nombre. Mala suerte, Olaf. Ella ya encontró quien le afile la espada. Esta relativa autonomía femenina contrastaba con la situación de otras mujeres europeas de la época, que estaban encerradas entre conventos, muros o corsés morales. Las vikingas, por el contrario, caminaban con cuchillos en la cintura, manejaban cuentas de comercio, y si lo necesitaban, también sabían negociar la cama. Todo esto no quiere decir que vivieran en una utopía igualitaria. El patriarcado seguía siendo fuerte, y los abusos eran parte del paisaje. Pero dentro de ese mundo desigual, ellas supieron moverse, sobrevivir, disfrutar, y a veces también amar sin pedir disculpas. Así que, la próxima vez que pienses en una esposa vikinga, esperando en la nieve, te la imaginas con los brazos cruzados, suspirando hacia el mar. Recuerda, puede que esté suspirando, sí, pero no por su marido, sino por el joven pescador que llega todos los jueves
con salmón fresco y noticias nuevas. Antes de que los sacerdotes cristianos pusieran normas, culpas y contratos sobre el cuerpo humano, los vikingos ya tenían a sus propios jueces espirituales del deseo. Y no eran precisamente santos. En la mitología nórdica, el cuerpo no era un templo cerrado con llave, sino un campo de batalla donde se jugaba el destino, la magia y el honor. No existía el concepto de pecado carnal. Lo íntimo era tan parte de la vida como la sangre, la muerte o el trueno. Y si alguna divinidad dominaba ese terreno, era Freyja, la diosa del amor, del placer, de la fertilidad y, curiosamente, también de la guerra. Una combinación que ya debería darnos pistas sobre cómo veían los nórdicos la conexión entre lo sensual y lo sagrado. Freyja no era una doncella virginal sentada entre flores. Era una viajera, una guerrera, una hechicera, una figura que no solo se acostaba con quien quería, sino que también lo hacía con fines mágicos. Según los mitos, Freyja dominaba el Seiðr, un tipo de hechicería que implicaba rituales físicos, trances y sí, también contacto íntimo. A menudo era retratada como la diosa que exigía joyas, oro o favores políticos a cambio de su compañía, y se decía que incluso seducía a gigantes y dioses para obtener lo que deseaba. Algunos la acusaban de haber dormido con todos los dioses y todos los elfos. Ella nunca lo negaba, porque en su mundo eso no era motivo de vergüenza, era motivo de respeto. La autonomía física de Freyja era absoluta, y su deseo era una forma de poder, no de sumisión. Pero no estaba sola en esta lógica. Su hermano Freyr, dios de la fertilidad masculina, era representado con un miembro de tamaño legendario, símbolo de abundancia y virilidad. En algunos templos, como el de Uppsala, se rendía culto a estatuas con forma fálica, y en las festividades agrícolas se realizaban danzas y cantos que celebraban la unión de los cuerpos como reflejo del ciclo natural. Lo íntimo no se ocultaba, se exhibía como una herramienta cósmica. Incluso Odín, el padre de todos, tenía una relación ambigua con estos temas. Aunque era el dios de la guerra, la sabiduría y la muerte, también practicaba el Seiðr, el mismo tipo de magia que usaban las mujeres. Por eso fue acusado en varias sagas de comportarse como una mujer al usar hechicería. ¿Qué implicaba esto? Que incluso la más alta autoridad divina desafiaba las normas del género cuando se trataba de poder espiritual. En muchas versiones se sugiere que para alcanzar la clarividencia total, Odín tuvo que entregarse a experiencias físicas que sus enemigos consideraban indignas. Pero para él, el fin justificaba los medios. Este modelo divino tenía consecuencias prácticas. Si los dioses podían hacer del cuerpo un instrumento de poder, los humanos también. Algunos rituales de iniciación incluían bailes eróticos, consumo de hongos alucinógenos y uniones simbólicas entre jóvenes y figuras sagradas. Las uniones físicas durante ciertos festivales, como el Blot de primavera, eran vistas como una manera de fertilizar la tierra a través de la comunidad. Había orgías rituales, sí, aunque no con ese nombre. Se trataba de encuentros colectivos donde los cuerpos se mezclaban en ofrenda a los dioses, pidiendo cosechas abundantes, éxito en la guerra o fertilidad familiar. Lo íntimo era colectivo, cíclico y a menudo público. Incluso en algunas prácticas funerarias se rendía tributo al difunto con actos físicos simbólicos, como parte del viaje al otro mundo. No todo el mundo participaba de esto, claro, pero nadie lo negaba. Las canciones, los grabados, los poemas rúnicos, todos hablaban de cuerpos que se encontraban no solo por deseo, sino por deber cósmico. La moral cristiana, cuando llegó siglos después, encontró un terreno fértil pero peligroso, un pueblo que no veía vergüenza en el placer, sino conexión con lo eterno. Por eso, uno de los primeros focos de censura fue justamente Freyja, la diosa libre, deseante y poderosa, fue convertida en figura ambigua,
y sus templos destruidos. Pero durante siglos, su culto persistió en los susurros, en los colgantes ocultos, en las prácticas de medianoche que ni el obispo de Bremen logró erradicar. Hoy en día, algunas de esas tradiciones siguen vivas en festivales del norte, en danzas que imitan la unión de los elementos, en canciones populares que aún recuerdan a la Señora de los Gatos como símbolo de fuerza y libertad. Y si crees que exageramos, solo hace falta mirar las viejas piedras rúnicas en ellas. Entre líneas de nombres y fechas aparecen símbolos espirales, formas circulares, combinaciones de trazos que los expertos asocian con fertilidad, gozo y ciclo de vida. Porque, para los antiguos escandinavos, lo que ocurría entre dos cuerpos, o más, no era solo un acto físico, era una forma de invocar a los dioses. Y mientras Freyja sonriera desde el cielo, ninguna experiencia era demasiado intensa, demasiado pública o demasiado sagrada como para no celebrarla. Casarse en tiempos vikingos no tenía nada que ver con el amor, ni con las flores, ni con tocar la lira mientras alguien suspira. Era un negocio. Y como todo buen negocio, empezaba con una negociación fría, seca y con cerveza en la mesa. La mercancía, la novia, el contrato, el matrimonio, el objetivo, hijos, tierras, y que nadie se quedara sin saber quién manda en casa. La escena era casi siempre la misma. El padre de la chica, con cara de jugador de ajedrez, se sentaba frente al clan del futuro esposo. Se discutía el precio, cuántas ovejas, cuántas monedas, qué esclavos entraban en el paquete, si la mujer venía con ropa o había que vestirla desde cero. Todo se anotaba mentalmente, porque los vikingos podían no saber leer, pero sabían perfectamente cuánto vale un útero fértil. Cuando se cerraba el trato, no había besitos ni aplausos, había un brindis, una entrega de regalos y, con suerte, una ceremonia breve donde se pasaba una llave a la cintura de la mujer. Esa llave representaba la casa que iba a gobernar, pero sin olvidar que la casa era del marido. La llave era simbólica, y cualquier intento de rebelión terminaba con la simbólica llave incrustada en la simbólica frente. La noche de bodas era otra historia. No había luna de miel, pero sí luna de prueba, porque si no se consumaba el acuerdo esa misma noche, el matrimonio podía considerarse inválido. Y no era cuestión de rumores, había quienes esperaban fuera de la cabaña para escuchar si había ruido de muebles moviéndose, o de quejidos rituales, o de silencio absoluto, lo cual también podía significar que el guerrero había bebido demasiado hidromiel y fallado en su primera misión conyugal. En esos casos se iniciaban las burlas, los insultos velados y las comparaciones con caracoles congelados. Porque en la cultura vikinga, no cumplir en la cama era tan vergonzoso como no saber blandir un hacha. Las mujeres, por su parte, no eran muñecas de trapo. Muchas venían entrenadas, sabían negociar, sabían sembrar, sabían dirigir esclavos y sabían cuándo callar para no acabar en el bosque. Algunas se adaptaban al marido como una capa de invierno, gruesa, necesaria y con olor a oveja. Otras marcaban territorio desde el primer día, imponiendo sus normas con cuchara de hierro y mirada de cuervo. Pero eso sí, el matrimonio era para producir hijos. Si no nacía nada en un par de inviernos, el clan empezaba a murmurar. Si el problema era de la mujer, se la cambiaba por otra. Si era del hombre, se culpaba a los dioses, se hacían sacrificios y se seguía fingiendo. En algunos casos extremos, se recurría al hermano del esposo para ayudar, discretamente, claro, en nombre del linaje. También estaban los matrimonios por secuestro, una técnica simple: llegabas, matabas a los hombres, agarrabas a la mujer más joven, la subías al barco, y al llegar a casa decías, conseguí esposa. Si nadie protestaba, listo, la ceremonia ya estaba hecha. Algunos incluso las terminaban queriendo. Otros no se aprendían ni sus nombres. La convivencia era así, cruda, directa y sin guarnición emocional.
El divorcio existía, pero no era romántico tampoco. Una mujer podía irse si el marido desaparecía más de 3 años, si era impotente o si la golpeaba demasiado. Bastaba con declarar en voz alta en la puerta de la casa que se acabó. A veces eso venía seguido de un escupitajo ritual o del regreso inmediato del suegro con hacha en mano. Todo dependía del tono en que se decía. Los matrimonios vikingos eran, en esencia, alianzas estratégicas con beneficios carnales incluidos. Si funcionaban, mejor. Si no, se aguantaba. El amor era cosa de escaldos borrachos. Lo importante era que los campos se sembraran, los niños crecieran con espadas de madera, y nadie dudara de quién dormía con quién. Porque en ese mundo salvaje, compartir el techo no era cuestión de sentimiento. Era una forma de declarar guerra o paz. En los cuentos de hadas, los príncipes buscan a sus princesas en torres lejanas. En el mundo vikingo, a veces ni salían del pasillo, porque si uno quería conservar la sangre fuerte, pura y sin interferencias de clanes rivales, lo más práctico era mirar al otro lado del hogar, a la hermana, a la prima, a la sobrina. Sí, en la nobleza escandinava, como en tantas otras culturas del mundo antiguo, el incesto no solo no era un escándalo, sino que podía ser una jugada política. El apellido importaba, pero el linaje aún más. Y si para mantenerlo había que dormir con quien compartía cuna y abuelo, pues se hacía, sin remordimientos, sin baladas tristes, y a veces hasta con ceremonia. Lo primero que hay que entender es que los vikingos, sobre todo en su élite guerrera, no tenían las mismas barreras morales que luego impondría el cristianismo. El concepto de pecado carnal llegó mucho después, con sotanas, Biblias y olor a incienso. Antes de eso, lo que importaba era el poder, y el poder nacía de la sangre, sangre pura, sangre sin diluir, sangre sin campesinos, ni esclavas metidas en el árbol genealógico. En ese contexto, casarse con una prima era algo habitual. Con una hermana, un poco más delicado, pero no impensable. Las sagas nórdicas no lo gritan, pero lo susurran. Por ejemplo, la saga de los Inglings menciona repetidamente matrimonios entre miembros cercanos del clan real, justificados por la necesidad de mantener la estirpe divina. Recordemos que muchos jefes decían descender directamente de Odín. ¿Y cómo se conserva sangre divina, no dejando que entre ningún humano común al dormitorio? Algunas alianzas dinásticas fueron tan cerradas que los genealogistas modernos apenas pueden trazar ramas. Todo es un bucle de tías, cuñadas y hermanas. En las tumbas reales de Uppsala, por ejemplo, se han encontrado restos de individuos con marcadores genéticos extremadamente similares, más propios de relaciones entre hermanos que entre esposos comunes. Aunque no hay una inscripción que diga, sí nos acostábamos, la evidencia apunta a una endogamia practicada con convicción. En Islandia, donde los clanes eran aún más cerrados y las opciones limitadas por la geografía, se desarrollaron leyes bastante laxas sobre el parentesco. Estaba prohibido el incesto directo, sí, pero con tantas excepciones y zonas grises que las uniones entre parientes de segundo grado eran pan de cada día. Y si uno era poderoso, todo era negociable. Lo que hoy nos parecería impensable, en ese entonces era visto como lógico. ¿Para qué voy a casar a mi hija con un forastero si tengo un sobrino fuerte, con tierras y la misma nariz que su tatarabuelo? El incesto también tenía una dimensión de orgullo. Un linaje que no se mezclaba era un linaje respetado. Se decía que los clanes más antiguos eran inmaculados como la plata sin forjar. Incluso en los mitos, el dios Njordr, padre de Freyja y Freyr, tuvo una relación con su hermana, y de esa unión nacieron dos de las deidades más poderosas del panteón. Si los dioses lo hacían, ¿por qué no los jefes? Las justificaciones abundaban, y los matrimonios también. Algunas bodas se celebraban en secreto, otras a plena vista. Los invitados bebían, gritaban, aplaudían,
y evitaban preguntar demasiado por el parentesco, porque nadie quería quedar como el aguafiestas que trae las tablas de consanguinidad a la celebración. Pero no todo era política. A veces había atracción real. Después de todo, habían crecido juntos, compartían juegos, entrenamientos, baños termales, y si el deseo aparecía, nadie lo frenaba con discursos. En esos casos, el incesto no era un castigo, sino un atajo. En las canciones populares más atrevidas de Noruega y las Islas Feroe, sobreviven versos velados sobre hermanas que cuidan demasiado a sus hermanos o sobrinas que consuelan a tíos viudos. El doble sentido es tan grueso como el pan de centeno, y aunque los cronistas cristianos posteriores intentaron borrar esa parte de la historia, lo cierto es que muchas dinastías sobrevivieron gracias a esos emparejamientos internos. Los hijos nacían sanos, no siempre. Los clanes se fortalecían, sí. Alguien lo discutía, solo los que no tenían sangre suficiente para imponer su versión de la moral. Hoy vemos todo esto como una aberración, y con razón. Pero en aquel mundo de alianzas de hierro, donde cada unión era una declaración política, el amor entre parientes no era perversión, era pragmatismo, frío, calculado, y con banquete incluido. Mientras las sagas contaban hazañas de honor y espadas manchadas de gloria, en los mercados vikingos se hablaba otro idioma, el de los cuerpos convertidos en propiedad. En el norte medieval, donde las palabras tratado y conquista significaban lo mismo que tuyo por la fuerza, las mujeres esclavizadas no eran un daño colateral, eran la moneda principal. Tras cada saqueo, cada incendio en costas anglosajonas o eslavas, venía el inventario: lingotes de plata, ganado, telas y mujeres. No eran contadas como personas, sino como unidades de intercambio. Se podían regalar, vender, apostar o incluir en dotes. Y no era algo oculto o vergonzante, era parte del orden legal y social. En los textos de derecho escandinavo, como el Gragas islandés o el Gulathing noruego, aparecen referencias claras al estatus del astral, esclavas, al valor que se les asignaba según edad, fertilidad y origen, y a las multas que se debían pagar si eran tomadas fuera del contrato de propiedad. El cuerpo femenino funcionaba como cláusula de paz, como castigo de guerra y como garantía genética. Se han hallado túmulos funerarios en Escandinavia, donde las enterradas eran mujeres extranjeras vestidas con joyas que no les pertenecían, lo que sugiere que pasaron de ser botín a ser trofeo. Y en las sagas, aunque estén adornadas con drama y poesía, no es raro que una mujer cambie de dueño tras una alianza entre clanes, sin que nadie lo cuestione. No era necesario casarse, bastaba con entregarla junto con un jabalí y un juramento. Su función principal era doméstica, reproductiva o de acompañamiento físico, según la categoría que recibiera en el hogar. Algunas eran esclavas de labor, limpiar, cocinar, callar, y otras, mucho más valoradas, por su belleza o por la posibilidad de generar hijos mezclados con sangre vikinga. Porque si algo entendían los hombres del norte, era que dejar descendencia en tierra ajena era una forma silenciosa de colonizar. En muchas regiones donde llegaron, de Irlanda a la Rus de Kiev, las líneas de ADN actuales reflejan lo que no dicen las crónicas: hombres armados que no preguntaban demasiado. Consentimiento, palabra moderna. Intercambio justo, solo si el precio era útil. Los jefes vikingos negociaban rutas marítimas o treguas ofreciendo unidades fértiles como parte del paquete. Si la mujer tenía hijos, subía su valor. Si era estéril, pasaba al fondo del almacén doméstico. También podían ser castigadas con mutilaciones, vendidas de nuevo o intercambiadas entre hermanos. Algunos relatos de viajeros árabes, como el de Ibn Fadlan en el siglo X, observan cómo en ciertas ceremonias funerarias, las esclavas eran obligadas a acompañar a sus amos muertos, lo cual implicaba actos rituales que nadie se atrevía a escribir con detalle.
En otras palabras, el cuerpo de la esclava no dejaba de ser útil ni después de morir su dueño. En vida, tampoco tenía descanso. Si el amo era comerciante, la llevaba en barco. Si era guerrero, la dejaba como ofrenda. Y si era político, la usaba como voto de confianza. Algunas pocas lograban cambiar su suerte si daban a luz a un hijo varón, especialmente si el padre era importante o si moría la esposa legítima. Pero eso era la excepción, no la regla. En la mayoría de los casos, la esclava vivía y moría sin nombre, con la piel marcada por trabajo, castigo o deseo ajeno. Hoy, cuando se menciona el empoderamiento femenino vikingo, más vale no olvidar que había otro lado de la historia, el que no sale en las series, pero sí en los huesos, en los objetos de cocina de tumbas humildes, y en la frialdad brutal de una sociedad donde el útero también era una herramienta de guerra. Olvida todo lo que viste en películas donde los vikingos saltaban del barco gritando con los cuernos al viento, sin más preparación que la resaca. Si algo caracterizaba a estos hombres del norte, antes de una batalla, no era solo el acero, sino un catálogo de rituales tan espesos en superstición, alcohol y vísceras que harían vomitar al algoritmo de YouTube, de solo intentar subtitularlos. Para empezar, ningún jefe mínimamente competente lanzaba a sus hombres al combate sin hacer un blot, un sacrificio ritual donde se degollaba a una bestia, normalmente un caballo o un cerdo, y se recolectaba su sangre en cuencos especiales. Esa sangre se usaba para rociar las armas, los escudos, los amuletos y a veces a los propios guerreros, como quien rocía con desodorante de testosterona antes de una entrevista de trabajo, pero con más olor a hígado fresco. Este tipo de ceremonias están documentadas por Adam von Bremen, que describió horrorizado el templo de Uppsala, donde cada 9 años se colgaban cadáveres de animales y humanos, como si fueran decoraciones navideñas para los dioses escandinavos. La intención, asegurar la victoria, la fertilidad del suelo, y que Thor no se olvidara de quién le había dado de beber. Pero si el sacrificio no era suficiente, tocaba consultar a las fuerzas invisibles a través del arte del runemal y la adivinación con huesos, práctica mencionada tanto en la Ynglinga saga como en la Voluspa. El vidente, a veces un hombre, otras veces una volva, sacerdotisa especializada en conectarse con el más allá sin wifi, leía los signos tallados en trozos de madera, huesos o piedras rúnicas para decidir si el combate tenía posibilidades de éxito o si era mejor volverse al barco y fingir diarrea espiritual. Si el presagio era favorable, se abría el barril de hidromiel o cerveza, porque otro ritual indispensable antes de matar a nadie era, claro está, ponerse como una cuba. La bebida fermentada no solo calentaba los músculos, sino que ayudaba a desinhibirse, olvidar que podían morir desmembrados y de paso entrar en lo que los especialistas han llamado el estado mental del berserker, una especie de trance psicótico preindustrial que convertía al guerrero en una bestia de saliva, espuma y esteroides mentales. Según la Harald Saga Harfagra, había quienes mordían sus propios escudos hasta astillarlos, se arrancaban la ropa y gruñían como animales, entrando en un frenesí que hoy requeriría 3 terapeutas, una camisa de fuerza y un comunicado policial. Estos guerreros, los llamados berserker o Ulfednar, se creía que estaban poseídos por el espíritu de animales totémicos como el oso o el lobo. Y sí, luchaban medio desnudos, lo que añade un elemento visual que ningún museo se ha atrevido a representar con honestidad. El objetivo no era solo intimidar al enemigo, sino convertirse literalmente en otra cosa, más fuerte, más salvaje, más cerca del Valhalla. Abamal, una especie de manual ético de la época, recomienda en cambio la moderación, pero también reconoce que el alcohol sirve para calmar la lengua y encender el coraje. Así que sí, antes del combate había ritos, sangre, visiones, borracheras y aullidos,
pero ni una sola palabra sobre eyaculaciones milagrosas ni orgías estratégicas. Todo eso es porno ficción moderna. Los verdaderos vikingos confiaban más en el filo, la runa y el hígado de caballo que en cualquier otro método mágico para enfrentar la muerte. Y si alguno se sentía más suelto de lo normal, era por el frío, no por un calentón táctico. En resumen, el combate viking se preparaba como un cóctel sangriento, una parte de religión, una de fermento, una de gritos animales y otra de fe ciega en que los dioses estaban mirando. Si salías vivo, era porque los dioses te habían escuchado, y si no, pues que alguien recoja tu escudo mordido. Mientras la mayoría de Europa rezaba para que los bárbaros se detuvieran ante las puertas del convento, los vikingos ya estaban dentro, buscando oro, campanas y sobre todo símbolos vivos de poder espiritual para arrastrarlos de los pelos, porque no se trataba solo de conquistar tierras ni robar objetos. Se trataba de humillar religiones. Para los escandinavos, cada templo cristiano era una ofensa arquitectónica a los dioses del norte, y cada mujer consagrada un blanco ideológico. Los monasterios, especialmente los de las islas británicas como Lindisfarne, Iona o Jarrow, fueron las primeras víctimas visibles de este asalto sistemático. No era casual, estaban mal defendidos, ricamente dotados y repletos de personas que habían jurado no tocar ni ser tocadas nunca más. El escenario perfecto para una profanación estratégica. Las crónicas monásticas, como las de Alcuino de York o la Anglo-Saxon Chronicle, están plagadas de gritos de horror por lo que allí ocurrió. Las monjas que habían dedicado su vida a la virginidad eran arrancadas de los claustros y lanzadas a la bodega de un barco, no como botín económico, sino como prueba de dominio absoluto. La invasión física de esos cuerpos sagrados no era solo una explosión de brutalidad, era un ritual de sometimiento espiritual. Si la esposa de un rey podía ser tomada como tributo de guerra, ¿por qué no una esposa de Cristo? En muchos casos, los mismos altares fueron convertidos en plataformas de venganza pagana, y los relatos indican que, tras los saqueos, los guerreros se reunían allí para beber, brindar y burlarse del Dios crucificado. El cuerpo femenino en este contexto era trofeo, símbolo y mensaje. El saqueo de un convento no terminaba con su incendio, continuaba con la exhibición pública de las religiosas capturadas, a veces encadenadas, a veces marcadas, casi siempre utilizadas como instrumentos de propaganda, para demostrar que ningún voto, ninguna oración y ninguna túnica bastaba para frenar la voluntad de los dioses nórdicos. Estas acciones no eran aisladas. En los anales francos, como los anales Bertiniani o los textos de Notker Balbulus, se describe cómo tras la toma de Hamburgo o Rouen, los clérigos eran asesinados y las mujeres consagradas convertidas en esclavas de los capitanes. Incluso se menciona el uso ceremonial de ciertos elementos sagrados, cálices usados como copas de hidromiel, campanas fundidas para hacer lanzas, y crucifijos destrozados a martillazos delante de las víctimas. Los saqueos tenían así una doble función económica y teológica. El enemigo cristiano debía ser despojado no solo de bienes, sino de fe. Y si eso implicaba convertir la castidad en espectáculo, tanto mejor. La Iglesia lo sabía. Por eso muchos monasterios escondieron a sus mujeres más jóvenes en criptas, sótanos o incluso bosques cercanos, como reflejan ciertos textos hagiográficos posteriores. Pero no siempre funcionaba. A los vikingos no les costaba encontrar a quienes olían a incienso y hablaban en latín. El lenguaje del miedo era universal. A pesar de la insistencia de algunas versiones modernas en suavizar estos hechos, los registros son claros. Los templos eran lugares de brutalidad, y las mujeres dentro de ellos eran deshumanizadas no solo como mujeres, sino como símbolos de todo lo que debía ser aplastado. La única protección real era el soborno. Algunos conventos,
Al enterarse de la llegada de los Drakkar, ofrecían botines por adelantado para evitar la tragedia. A veces funcionaba, a veces no. Para los guerreros del norte, no había mejor trofeo que una virgen consagrada sometida. No había victoria más completa que ver a los clérigos suplicar por aquello que ya estaba perdido. Y cuando los barcos regresaban al fiordo con esclavas encadenadas en el fondo, la comunidad lo celebraba como prueba de poder. No eran solo cuerpos, eran banderas, y su dolor, por mucho que se silencie en los museos, aún vibra entre los muros de piedra de esos templos donde alguna vez se creyó que ni el trueno podía entrar. Pero sí entró, en forma de hacha, fuego y deseo ritualizado. Si en el mundo vikingo existía una afrenta peor que perder una batalla, era perder la virilidad simbólica ante los ojos de tu comunidad. Y no hablamos aquí de mutilaciones físicas o castigos comunes, sino de lo que los códigos jurídicos y las sagas llamaban con una palabra que lo decía todo ni. Este concepto, que podría traducirse como deshonra total o humillación moral irreversible, tenía un fuerte componente sexual y social, y su aplicación podía destruir la reputación de cualquier hombre, por muy fuerte o noble que fuera. En textos legales como el Gragas, el insulto más grave que se podía lanzar contra otro varón no era llamarlo asesino, ladrón o cobarde, sino insinuar que había adoptado un rol pasivo durante un acto sexual. La acusación de haber sido argrí pasivo, feminizado, penetrado, era tan letal para el honor como una lanza en el vientre. No hacía falta demostrarlo, bastaba con que alguien lo dijera públicamente para que comenzara una cadena de consecuencias. En la práctica, un hombre acusado de eso debía retar a duelo al acusador para limpiar su nombre, o vivir el resto de su vida marcado como nidingre, es decir, como indigno de confianza, expulsado del círculo masculino y apto solo para tareas serviles o incluso para la muerte. No era necesario que el supuesto acto sexual hubiera ocurrido, la palabra bastaba. Esta fijación con la masculinidad dominante era tan intensa que incluso los poemas escáldicos, la poesía oficial de los guerreros, utilizaban metáforas sexuales para insultar a enemigos o rivales políticos. Se conservan estrofas en las que se insinúa que tal rey fue colgado como túnica, abierto como valle o hundido como remo en puerto estrecho, imágenes cuya traducción moderna es menos ambigua de lo que parece. Estas fórmulas no eran solo burla, eran sentencias sociales disfrazadas de arte. La violencia sexual como instrumento de humillación simbólica está sugerida en algunas sagas, como la de Egil Skallagrímson, donde se describe la mutilación verbal y moral de enemigos mediante insultos que los feminizan o los rebajan a estatus animal. Incluso existían esculturas o postes de deshonra llamados Nidestön, que podían erigirse con inscripciones ofensivas y simbología sexual para maldecir a alguien públicamente. A veces se clavaban en el suelo, orientados hacia el hogar del enemigo, con una cabeza de caballo y runas que proclamaban su nide. En ese gesto, el derrotado no solo era acusado de cobardía o traición, sino de haber perdido su cualidad de hombre, era, según la mentalidad nórdica, simbólicamente penetrado por la maldición, convertido en objeto, ya no sujeto. En este contexto, las guerras entre clanes no solo se resolvían con espadas, sino también con palabras, símbolos y gestos rituales, que buscaban quebrar el espíritu del vencido más allá de lo físico. Aunque no existen descripciones directas de violencia sexual explícita entre varones en las crónicas vikingas, sí hay una estructura mental que asociaba la pasividad sexual con la deshonra suprema. La acusación bastaba para arruinar vidas, provocar exilios y desatar venganzas. En una cultura donde la virilidad era una moneda de poder más valiosa que el oro, ser despojado de ella, aunque fuera solo con palabras, era una forma de destrucción total. Así funcionaba el castigo más temido de los hombres del norte, sin sangre, sin espadas, sin necesidad de tocar el cuerpo.
pero con la eficacia devastadora de una ejecución simbólica. Decir que los vikingos dejaban una marca allí donde pisaban no es solo una metáfora para referirse a incendios, templos saqueados o cadáveres flotando en el fiordo. En realidad, también dejaban una marca genética bastante literal, porque más allá de las espadas y los escudos, los guerreros del norte entendieron que la manera más eficiente de expandir su linaje, conquistar sin firmar tratados y heredar sin pagar dote, era una mucho más primitiva, silenciosa y biológica. Inseminar costas, pueblos, esclavas y extranjeras, sin pasar por el altar. ¿Casarse? ¿Quién necesita alianzas cuando puedes dejar una semilla en cada aldea y reclamar después lo sembrado como derecho natural? En los siglos IX y X, mientras la Iglesia intentaba convencer a Europa de que el apellido era cosa seria, los vikingos aplicaban su propia política de natalidad ofensiva, hijos nacidos fuera del matrimonio, que en algunos casos eran luego reconocidos, integrados a la cultura nórdica y enviados de vuelta para reclamar tierras, estatus o venganza. Hay crónicas irlandesas, escocesas y francas que aluden a la repentina aparición de líderes locales con nombres nórdicos cuya genealogía se perdía convenientemente entre un saqueo y una noche de luna llena. En las Islas Británicas, los estudios genéticos han confirmado que ciertas regiones costeras tienen un notable porcentaje de ascendencia escandinava que coincide con las rutas de incursión documentadas. No es coincidencia, es planificación reproductiva de la Edad Media. Los hijos sin apellido, nacidos de esclavas o de relaciones más o menos forzadas, no siempre eran abandonados. A veces eran enviados a vivir a Escandinavia como futuros guerreros. Otras veces se quedaban con sus madres, formando núcleos familiares híbridos que facilitaban la presencia vikinga en territorio enemigo sin necesidad de construir fortalezas. En algunos casos, se usaba a estos hijos como ficha diplomática. Ese niño que ves ahí es mitad de tu sangre, mitad de la nuestra, así que mejor no nos declares la guerra. Era política sexual camuflada de casualidad genética. En Islandia, por ejemplo, las sagas recogen casos de niños nacidos en el extranjero que luego se integran plenamente a la genealogía familiar, y que incluso heredan tierras o continúan la historia familiar como si nada. Lo importante no era el matrimonio, sino la descendencia. La semilla era más valiosa que el anillo. En contextos de guerra, esto se volvía incluso un método de ocupación progresiva. Si no podías mantener tropas en el territorio, dejabas un hijo y esperabas que creciera con los genes bien puestos. Por supuesto, la Iglesia veía esto como escándalo, pero la ley nórdica tenía sus propias normas. Si un hombre reconocía al niño y lo criaba, aunque fuera de madre esclava o extranjera, el niño podía formar parte de la comunidad. Algunos manuscritos medievales escandinavos muestran que el estatus social de los hijos ilegítimos no era necesariamente bajo, siempre y cuando tuvieran un padre dispuesto a asumir su existencia. Esta práctica también generó tensiones dentro de los clanes, especialmente cuando varios hermanos reclamaban haber plantado la bandera en la misma mujer. Las sagas recogen disputas violentas, desafíos de honor e incluso homicidios por hijos nacidos en la ambigüedad. Pero lo que más llama la atención es que todo esto era visto como parte natural del ciclo de guerra y reproducción. Si un hombre podía luchar, beber y conquistar, también podía dejar hijos en el camino. Y esos hijos eran, al fin y al cabo, una forma de expandirse sin levantar sospechas. Así, los vikingos dominaron no solo con fuego y acero, sino con esperma y apellido dudoso, porque, a fin de cuentas, la semilla también era un arma, y en eso los hombres del norte no escatimaban munición. En los manuales de estrategia vikinga, si alguna vez alguien se atrevió a escribir uno sin perder la mano, hay un capítulo que ningún cronista cristiano quiso admitir, pero todos conocían,
cuando los saqueos ya no eran suficientes. Cuando la costa ardía, los templos estaban vacíos y los cofres llenos. Entonces comenzaba el verdadero juego de poder, y ese juego no se jugaba con espadas, sino con cuerpos, preferiblemente femeninos, nobles, jóvenes y útiles para sellar conquistas. El rapto de mujeres aristocráticas era una herramienta diplomática tan efectiva como los pactos entre jefes, solo que más silenciosa y con mejor resultado genético. Los vikingos no solo tomaban oro y esclavos, tomaban esposas estratégicas, hijas de enemigos o líderes locales, y con ellas legitimaban su presencia en territorios extranjeros sin necesidad de escribir tratados. Si el nuevo caudillo dormía con la hija del anterior, y de esa cama nacía un heredero, la tierra ya no era ocupada, era heredada, lo que ante los ojos de muchos convertía al invasor en gobernante legítimo. No hacía falta consentimiento formal, bastaba con que la mujer no muriera la primera noche y que el clan local necesitara sobrevivir. Las fuentes francas, eslavas y anglosajonas mencionan con desdén la costumbre escandinava de sellar alianzas por matrimonio sin aviso ni negociación. Los hombres del norte simplemente llegaban, elegían, tomaban y luego se quedaban. Algunas de esas mujeres eran mantenidas como esposas de por vida, otras como concubinas de paso. En ambos casos, su función política era clara: disolver resistencias, producir descendencia y asegurar que los antiguos enemigos no volvieran a levantar cabeza. En los territorios del Báltico y las riberas eslavas, las alianzas con mujeres locales eran tan comunes como los mercados de esclavos. Crónicas eslavas y alemanas del siglo IX al XI confirman que los jefes varegos, instalados en zonas de actual Rusia, Bielorrusia y Ucrania, consolidaban el dominio sobre poblaciones locales, tomando esposas entre las hijas de las élites eslavas. Estas mujeres no tenían voz ni pluma, pero sus úteros hablaban por ellas. Cada hijo que nacía era una línea más en la genealogía de un nuevo linaje mestizo que llamaban nórdico, aunque nadie preguntaba a la madre si se sentía parte de esa identidad. A cambio, los líderes locales accedían al comercio, a la protección militar, o simplemente a conservar la cabeza sobre los hombros. En las Islas Británicas, cuando los daneses ocuparon zonas enteras del este de Inglaterra, no solo dividieron tierras, también dividieron camas. Mujeres anglosajonas fueron casadas o emparejadas sin ceremonia con líderes daneses, consolidando la creación del llamado Danelao. Los testimonios no describen amor ni reconciliación, sino fusión por pragmatismo. Era un intercambio. Sangre por estabilidad, vientre por poder. En Escocia, Irlanda y el norte de Francia, la misma lógica se aplicaba. Los vikingos tomaban mujeres con apellidos difíciles, las cambiaban por nombres aún más impronunciables, y en el proceso absorbían linajes completos. A veces, para asegurarse fidelidad de un clan rebelde, tomaban a una de sus mujeres como rehén de lujo. No la encerraban en una celda, sino en un palacio, vestida de reina pero sin libertad, símbolo vivo de que cualquier levantamiento acabaría con su ejecución silenciosa. Estas mujeres eran diplomacia encarnada, y su presencia en el lecho del caudillo funcionaba como firma no escrita de un tratado de no agresión. No se sabe cuántas sobrevivieron, cuántas huyeron, cuántas parieron en silencio, ni cuántas fueron descartadas cuando la alianza dejó de ser útil, porque los cronistas preferían contar historias de batallas, no de camas. Pero la práctica está confirmada por arqueología, inscripciones y patrones genéticos. Donde los vikingos se asentaron, aparecen linajes mixtos, cementerios compartidos y artefactos que combinan lo nórdico con lo local. No es coincidencia, es consecuencia. Y lo más cínico del asunto es que en las sagas, estos raptos se presentan como romances: la joven exótica que cae rendida ante la fuerza del héroe, la dama cristiana que se convierte por amor, la hija del enemigo que termina adorando al invasor. La narrativa cambia,
pero los hechos permanecen toma estratégica de mujeres nobles como forma de conquista. No era pasión, era pragmatismo. No era seducción, era colonización biológica. Así fue como muchas tierras pasaron de ser saqueadas a ser heredadas, sin más sangre que la del parto. El poder se multiplicaba mejor entre sábanas que en el campo de batalla, y los vikingos, que lo entendían mejor que nadie, lo aplicaron con precisión quirúrgica, aunque usaran hachas. Cuando los vikingos se enfrentaban entre ellos, algo más común de lo que quisieran reconocer sus descendientes, la guerra no terminaba con la última lanza clavada ni con el jefe enemigo desplomado en el fango. Lo peor venía después, cuando las aldeas vencidas quedaban abiertas como cofres rotos, y los cuerpos, las casas y las memorias eran profanadas con la precisión de una venganza que no buscaba oro, sino humillación. Porque entre clanes nórdicos, las disputas no solo se resolvían con espadas, sino con gestos mucho más oscuros, diseñados no para ganar, sino para destruir la dignidad del otro. Y en ese arte, usar la intimidad del cuerpo ajeno como instrumento de castigo era una táctica conocida, aplicada y silenciada con brutal eficacia. Las sagas, tan ricas en metáforas, camuflan estos actos con frases como «se apoderaron de las esposas», «hicieron mujer a la hija del enemigo» o «deshonraron su linaje», dejando claro que el daño no era físico únicamente, sino simbólico y hereditario. En la lógica del honor escandinavo, el cuerpo femenino representaba la continuidad del clan, su pureza, su memoria viva. Por eso, atacar esa dimensión tenía efectos devastadores. Si el enemigo entraba en tu casa y dejaba una marca imborrable sobre tu esposa, hermana o hija, no solo te vencía militarmente, también te volvía ridículo ante los dioses y ante tu comunidad. Y si eras incapaz de vengarlo, te convertías en poco más que un fantasma deshonrado con barba. Esta práctica se realizaba con teatralidad estratégica. Las mujeres eran retenidas no en secreto, sino públicamente, como botín viviente, como recordatorio de que un linaje había sido quebrado y el otro había impuesto su voluntad hasta la raíz. En algunos casos, incluso se tatuaban símbolos sobre sus cuerpos o se las obligaba a desfilar ante los vencidos, mostrando así que el acto no era de deseo, sino de dominio absoluto. Las fuentes escandinavas no lo relatan abiertamente, pero las leyes posteriores, como el Gragas islandés o las leyendas del rey Magnus, recogen castigos y compensaciones específicas para casos en los que una mujer había sido tomada durante una venganza interclánica. Las sumas eran mayores que por heridas o robos, lo que demuestra que aquel robo de honra se consideraba una afrenta mayor que el saqueo. Era un crimen sin redención posible. Una familia podía perder vacas, joyas o tierras y recuperarse, pero si su sangre se mezclaba por la fuerza con la del enemigo, esa mancha se transmitía. Algunas familias preferían ejecutar a la mujer marcada antes que permitir que volviera a casa. Y en otros casos, se usaban como moneda de intercambio para pactos infames. Devuelvo tu hija si entregas a tu hijo como rehén. El uso del cuerpo como campo de venganza no era exclusivo hacia las mujeres. En climas especialmente hostiles, también se encuentran referencias veladas a actos de sometimiento masculino, jóvenes capturados que eran expuestos en público, humillados físicamente y convertidos en nada según el lenguaje cruel de las crónicas. En estos casos, el objetivo era borrar simbólicamente la hombría del enemigo. No bastaba con vencerlo, había que reescribir su identidad a través del ultraje. Y los chistes, los poemas insultantes y las canciones burlonas servían para fijar el acto en la memoria colectiva. Aquel que protegía su aldea no protegió su espalda, decían, o ya no siembra, solo recibe. La guerra entre clanes era tan psicológica como sangrienta. En las crónicas cristianas, horrorizadas, aparecen testimonios de aldeas enteras arrasadas por otros vikingos,
donde los varones eran ejecutados y las mujeres convertidas en propiedad viva. Algunas de ellas terminaban convertidas en esposas forzadas, otras en servidumbre y las más desafortunadas en juguetes de ronda. Nadie lo nombraba así, pero todos lo sabían. Y cuando el clan agredido recuperaba fuerzas, devolvía el golpe con la misma moneda, no con justicia, sino con espejo. Por eso las venganzas entre familias duraban generaciones, porque el daño no era solo material, sino íntimo, hereditario e imborrable. En ese mundo, el cuerpo era un estandarte más, se podía conquistar, marcar, profanar y usar como pancarta de victoria. Y mientras las sagas callaban, los huesos de mujeres enterradas lejos de sus tierras, con signos de violencia y sin ajuar, susurraban la verdad. En los campos de batalla nórdicos no solo se decidían territorios, sino también quién tenía derecho a contaminar la sangre del otro. Así, entre hogueras, cuernos de hidromiel y discursos sobre valor, se perpetuaba el ciclo más antiguo de todos, el de la dominación disfrazada de justicia, el del odio heredado, el del castigo íntimo, que no deja cicatriz visible pero arde durante generaciones. En el mundo vikingo, donde la carne hablaba cuando la lengua callaba, y donde cada cicatriz podía ser tan valiosa como una espada afilada, el cuerpo era algo más que piel, era un archivo viviente. A falta de escrituras personales, biografías o certificados de experiencia, los guerreros y sus mujeres, libres o no tanto, llevaban su historia grabada en hueso, músculo y epidermis. Las fuentes árabes que describen a los escandinavos mencionan tatuajes que cubrían el cuerpo desde el cuello hasta los dedos, con figuras geométricas, símbolos animales y motivos entrelazados. No detallan qué zonas exactas incluían esos dibujos, pero si algo sabía el norte, era que la decoración no terminaba en los brazos. Algunos restos arqueológicos muestran rastros de pigmentos en lugares poco visibles, lo que sugiere que ciertas marcas estaban destinadas no a exhibirse, sino a comunicar algo a quienes tenían acceso directo al cuerpo. No era solo estética, era pertenencia, identidad, memoria y en algunos casos control. Las esclavas, por ejemplo, podían ser marcadas con runas o signos simplificados que indicaban su origen o su amo. A veces en zonas visibles como el cuello, para que nadie las confundiera con mujeres libres, otras veces en partes más discretas, no por pudor, sino por conveniencia. Aunque no hay pruebas directas de tatuajes íntimos como forma generalizada de marcaje, la posibilidad de marcas personales en regiones no públicas no puede descartarse del todo, sobre todo en contextos de servidumbre doméstica o comercio de personas. La mutilación también funcionaba como código. Algunos esclavos eran marcados con cortes permanentes, no decorativos, sino punitivos, orejas rasgadas, dedos amputados, narices partidas. La idea era simple: un cuerpo dañado no huye, no miente y no olvida. En otros casos, guerreros de élite llevaban cicatrices rituales en el pecho, los brazos, incluso el rostro, como parte de ritos de iniciación. Las sagas lo resumen con frases como probó su valor con hierro y fuego, sin detallar que ese hierro no siempre era espada ni ese fuego de cocina. Algunos hombres lucían marcas de batallas ganadas, heridas abiertas que se dejaban sanar sin sutura como trofeo. Otros simplemente imitaban las señales de sus jefes para parecer más duros. En este universo, la cicatriz no era defecto, era currículum. En cuanto a los tatuajes, los escandinavos usaban motivos simbólicos, serpientes entrelazadas, cuervos, martillos, runas de protección. Se han hallado ejemplos estilizados en piedras rúnicas, amuletos y hasta peines tallados. Si alguien llevó esos símbolos en la piel, como indican algunas fuentes orientales, lo más probable es que no fueran meramente ornamentales, sino que funcionaran como talismanes o declaraciones de fe.
Nada indica, sin embargo, que existiera un código de colores o de formas para identificar funciones sexuales o jerarquías íntimas, como sí ocurriría siglos después en otras culturas. El mundo vikingo no tenía burdeles ni catálogos, tenía poder, posesión y silencio. Lo que sí está confirmado es el uso de anillos, brazaletes y adornos metálicos como símbolos de estatus. En particular, los brazaletes de plata eran usados por hombres libres y guerreros como pago simbólico, moneda y testimonio de fidelidad a un jefe. Algunos eran tan gruesos que debían cortarse con hacha para poder venderse. Las mujeres libres también llevaban joyas, muchas veces heredadas, que mostraban su linaje y posición. Para las esclavas, en cambio, los adornos eran funcionales, una anilla en el cuello podía ser collar, pero también grillete decorado. Una pulsera no implicaba libertad, podía ser señal de propiedad. Los huesos excavados en Birka, Hedeby y otros enclaves comerciales muestran que muchas mujeres enterradas con estatus inferior portaban adornos simples, pero incrustados con símbolos que aún no han sido descifrados del todo. Tal vez nombres, tal vez advertencias. El cuerpo vikingo, entonces, era soporte de poder y castigo, de orgullo y sometimiento, de magia y miedo. Incluso en la muerte, las marcas perduraban. Algunas tumbas contienen esqueletos con signos de cortes rituales, fracturas deliberadas y pigmentos oscuros incrustados en huesos por capas. Eran huellas que no mentían, aunque nadie ya pudiera contar la historia. La piel hablaba hasta cuando ya no había boca. Así funcionaba el mundo del norte, sin certificados, sin contratos, sin papel, pero con cicatrices que decían todo lo necesario. Y aunque hoy muchas de esas marcas hayan desaparecido, los arqueólogos siguen leyendo lo que siglos de silencio no pudieron borrar. Porque en un tiempo donde el cuerpo era territorio político, cada herida era una frase, y cada tatuaje una sentencia. Y así, entre esclavas usadas como contratos de paz, esposas que tejían mientras tramaban su independencia, líderes que sembraban hijos como quien deja propina en cada puerto, y códigos de honor escritos con sangre y sudor, hemos recorrido ese rincón crudo y cuidadosamente silenciado de la cultura vikinga, que no aparece en las series de televisión ni en los libros escolares. Porque si algo nos enseñó esta travesía por los placeres y castigos del norte, es que la virilidad era una moneda, el cuerpo un campo de batalla, y la intimidad, bueno, la intimidad era más pública que la taberna del pueblo. Lo llamaban honor, linaje, deber sagrado, pero en realidad era poder en su forma más carnal, el derecho a tomar, marcar, castigar o multiplicarse sin pedir permiso, siempre con la bendición de un Dios que parecía más interesado en lubricar conflictos que en resolverlos. Descubrimos que los vikingos no necesitaban excusas para cruzar un mar. Les bastaba un sueño húmedo y una superstición, que sus rituales previos al combate no consistían en rezar, sino en embriagarse, cantar amenazas, sacrificarse un cerdo y a veces vaciar tensiones para no entrar en la batalla con espadas de goma, por decirlo con elegancia, y que la justicia del hogar podía incluir desde marcar con fuego una traición hasta castigar con mutilación una mirada equivocada. Romántico, no, brutal, también no del todo, era simplemente lo que era, sin maquillaje. Pero quizás lo más inquietante no fue todo lo que hicieron, sino lo normal que les parecía. Las jerarquías sexuales eran ley natural, la esclavitud era herencia familiar y el cuerpo, propio o ajeno, un lienzo donde escribir poder con letras rúnicas. Y no todo fue tragedia. También hubo amor, vínculos sinceros, afectos que resistieron tormentas, aunque a veces entre cadenas. Porque incluso en un mundo donde la violencia marcaba las relaciones, siempre había un rincón para el deseo sin castigo, aunque fuera breve. Ahora lo sabes, si querías sobrevivir en una aldea vikinga,
No bastaba con ser fuerte o valeroso, tenías que entender las reglas del juego bajo la piel, porque allá donde el martillo de Thor colgaba con doble intención, nada era inocente, ni siquiera el desayuno. Así que si te gustó esta lección de antropología sin pantalones, regálanos un like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora te diste cuenta de que en comparación con los vikingos, tu cena romántica con velas parece un picnic en un monasterio. Nos vemos en el próximo ritual digital.